Hola amigas y amigos, bienvenidos al curso de la técnica de pieceo en patchwork. En el curso que iniciamos hoy vamos a aprender la técnica del pieceo. También se le llama piecing o patchwork americano y es la técnica más tradicional, es decir, la de unir retales entre sí con distintas formas geométricas hasta obtener un bloque. Es esa técnica con la que se realizan las colchas que vemos en las pelis o series americanas que tanto nos llaman la atención. El patchwork tradicional. El curso se va a desarrollar con 2 lecciones a la semana. Van a ser los lunes y los jueves a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, hora española. Todos los lunes y los jueves a esa hora subiremos una nueva lección que estará disponible para que podáis acudir a ella cuando la necesitéis. He decidido realizar 2 lecciones semanales en lugar de una porque va a ser un curso con 10 lecciones y si lo mantenemos en una lección semanal se nos va a dilatar un poquito en el tiempo. Entonces me interesaba que fuese un curso un poquito más rapidito porque es un curso ideal para principiantes y no quería demorarlo mucho más, ¿vale? Entonces vamos a subir 2 lecciones semanales. La técnica de pieceo más común es la que se realiza cortando retales de telas con las formas más básicas, es decir, cuadrados, rectángulos y triángulos. Con estas 3 formas básicas, combinándolas entre sí y añadiéndolas a distintos tipos de rejillas de bloques, que esto ya lo veremos un poquito más adelante, harán que consigamos los bloques desde los más sencillos a los más complejos que nos puedan parecer, pero todos se realizan de la misma manera con la misma técnica y son igual de complicado hacer un bloque de 4 cuadrados cosidos entre sí que una estrella en la que se requiera a lo mejor 20 piezas para elaborarla. Y esto es lo que vamos a ver en este curso. Este tipo de técnica se practica cortando las piezas que posteriormente van a formar un bloque. Este bloque puede ser un proyecto en sí mismo, como por ejemplo para un cojín, o puede ser parte de un proyecto mayor que vaya añadido a otros bloques, ya sean del mismo modelo o distintos, como son los samplers. Ejemplos, una colcha. Es el ejemplo más fácil que os puedo poner. A lo largo de este curso vamos a aprender a realizar esta técnica tanto a mano como a máquina, para que al final del curso domines las 2 técnicas y puedas practicar la que más te apetezca, ya sea porque te resulte más relajante, porque te resulte más divertido o sencillamente porque te resulte más rápido, ¿vale? Pero por lo menos vas a tener la posibilidad de elegir cómo practicarla porque vas a saber hacerlo de las 2 maneras. Eso sí, para la realización del curso vas a necesitar tener disponibles una serie de materiales que te voy a detallar ahora mismo. Pero que sepas que para tu comodidad he creado un checklist de los materiales esenciales para el patchwork a mano y esenciales para el patchwork a máquina para que los puedas imprimir e ir marcando todo lo que tienes por si te falta alguno de ellos que lo puedas adquirir a corto plazo. Vale, creo que es un recurso que te va a resultar muy útil y entonces te los dejo en las notas de la lección para que lo puedas descargar. No obstante, si te queda alguna duda con alguno de los materiales que vamos a mencionar ahora, te recomiendo que revises el curso de materiales básicos para patchwork que ya está colgado en el club o bien que me dejes una consulta. Pero bueno, yo os voy a dejar el enlace directo al curso de los materiales básicos para que sepáis a qué me estoy refiriendo en cada momento. Entonces vamos a hacer un repaso de la lista. Los materiales esenciales para practicar el patchwork a mano, cosiendo a mano, costura tradicional, delante del sofá, con un cafecito viendo una película y nos ponemos a coser. Vamos a necesitar, obvio, retales al gusto. Recomiendo que haya mínimo 2 colores, uno que sea oscuro y uno claro. Si tenéis acceso a más retales, oscuro, medio, claro, y a partir de ahí la cantidad de colores que queráis, siempre combinándolos entre sí, ¿vale?
pero que haya al menos un oscuro y un claro para que se distingan bien las formas de los bloques. Ya os digo, cuantos más colores podamos añadir, no siempre es más espectacular el bloque. Lo que hay que hacer es elegir bien los colores. Mínimo de 2, 3 sería una cantidad ya considerable, y a partir de ahí, si queréis incorporar más colores, será porque el bloque es más complejo y cabe o tiene cabida el diseño a realizarlo con más colores. Pero como lo que vamos a hacer ahora es comenzar a practicar 2 colores sencillitos, y si queréis incluso con las telas que no os gusten para empezar a coser, para practicar. Vais a necesitar un costurero básico que incluya aguja, hilo de un color neutro, ya sabéis, un gris medio o un color tierra, porque este tipo de hilo va a disimular mucho en las telas oscuras, mejor que si utilizamos un hilo blanco. Si tenéis un hilo blanco para las piezas blancas, perfecto, blancas no, para las piezas claras, perfecto, y para las oscuras os reserváis el neutro. Si solo disponéis de un carrete de hilo, mejor que sea el neutro. Y también tendréis que tener dedal para empujar la aguja y alfileres para sujetar las piezas entre sí. Y esto sería el costurero básico. En él también debéis tener un par de tijeras. Cuando me refiero a un par, que sean 2 distintas, unas tijeras buenas y afiladas para la tela y unas tijeras un poquito más mediocres para cortar materiales, como pueden ser acetato, plantillas, papeles, cartulinas, otras cosas que no sean la tela. Os voy a enseñar a preparar las plantillas de patchwork para coser a mano en 2 formatos, que van a ser el acetato, que es este plástico un poquito más rígido, o en cartulina, desde el que podéis también hacer los dibujos y reutilizar las plantillas de una forma un poquito más económica y sin que ello perjudique para nada el diseño, ¿vale? Entonces vais a necesitar tener o bien acetato, o bien una cartulina, o bien las 2 cosas. Si optáis por la cartulina, os recomiendo que consigáis una cartulina de estas que vienen cuadriculadas con la cuadrilla de 5 por 5 milímetros. En el curso de materiales os recomiendo cuál es la que yo utilizo. Preparad también un portaminas y una goma de borrar para cuando nos equivoquemos. Si por cualquier razón no tenéis un portaminas o no lo podéis adquirir, podéis utilizar un lápiz cero, pero eso sí, es importante que siempre esté muy bien afilado cuando lo vayáis a utilizar. Debéis tener también disponible una regla para dibujar. No es necesario que venga con las medidas marcadas, simplemente una regla de dibujo. Y sería interesante también si tenéis una regla de estas que marcan el margen de costura. Las venden con un cuarto de pulgada de ancho, para que una vez que tengamos dibujada la pieza le podamos agregar directamente el margen de costura haciendo un dibujito en línea recta. Es muy cómoda y os agilizará mucho el trabajo. Si vais a practicar el patchwork con cartulina, si vais a preparar las plantillas con cartulina, os recomiendo tener disponible también un punzón o una aguja lanera de estas que son largas y finitas para poder hacer las marcas de los puntos de encuentro. Yo las suelo realizar con este método y la verdad es que dan un resultado bastante bueno. De esta forma ya podéis dibujar en la plantilla el margen de costura y no es necesario agregarlo después con una regla. En el curso ya veremos cómo se utiliza, pero bueno, no está de más que tengáis disponible una aguja de este tipo, un punzón o una aguja lanera. Es importante que adquiráis también una hoja de lija fina. La lija se va a utilizar en cualquiera de los métodos que utilicemos, ya sea el acetato o ya sea la cartulina, para colocar la tela boca abajo sobre la lija y que a la hora de dibujar la plantilla, ya sea con la plantilla de acetato o con la técnica de la cartulina, la tela no se nos mueva. Si no tuviésemos la lija, por muy lisa que sea la mesa, en el momento que nos apoyemos en ella para dibujar, la pieza se escurre, se mueve, se nos va a mover y entonces la plantilla no va a quedar perfecta. En el curso de materiales ya os recomendé una carpetita, que es un 4 en 1 para los proyectos de patchwork, y entre los usos que se le puede dar a esta carpetita ya incluye la hoja de lija, y entonces bueno, os lo vuelvo a mencionar aquí porque creo que es un recurso bastante útil y ahí lo tenéis disponible para que sepáis a lo que me refiero y cómo buscarlo.
Si no, si os vais a hacer solo con la hoja de la lija finita, acercaros a la ferretería de vuestro barrio, que la van a tener, siempre que sea con el grano más fino posible. También, si se desea, podéis disponer de marcadores para las telas más oscuras, marcadores en colores claros. Pues ya sabéis que hay tizas, hay portaminas también en los que se pueden incorporar minas de tiza o lápices de otros colores para marcar las telas. Ya os digo, sobre todo cuando son más oscuras, porque los colores medios y claros se puede dibujar perfectamente con el portaminas. Y luego vamos a necesitar también plancha y la tabla de planchar para que el trabajo nos quede perfecto. Y estos serían los materiales esenciales para practicar el patchwork a mano. Los materiales esenciales que vais a necesitar para practicar el patchwork a máquina son los siguientes. Os hago la misma recomendación en cuanto a los retales de tela. Mínimo uno claro y uno oscuro, ¿vale? Lo mismo que os dije para la costura a mano. Vais a necesitar una máquina de coser casera, preferiblemente que incluya un prensatelas de 1/4 de pulgada. Prensatelas es la piececita sobre la que nos vamos a tomar de referencia para la hora de la costura. Si no tenéis en la máquina de coser casera el prensatelas de 1/4 de pulgada, también hay prensatelas, o el prensatelas más estandarizado sería el de 0,75 milímetros, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta que a la hora de preparar las plantillas, el margen que le debéis dar es el del ancho de vuestro prensatelas, ¿vale? Como os dije hace un ratito, existen reglas que directamente os añaden un margen de costura, pero este margen de costura suele ser de 1/4 de pulgada. Si vuestra máquina de coser no dispone del prensatelas de 1/4 de pulgada, pues nos limitaremos a tener en cuenta que la medida a añadir en nuestro trabajo será de 1,5 centímetros para que nos mantengan los márgenes de costura de 0,75. Vais a necesitar un hilo en color neutro, la misma recomendación que en el paso anterior, un tono gris medio o un tono arena. Si disponéis de un blanco para las piezas claras, también será bienvenido. Vais a necesitar alfileres para sujetar las piezas y que no se nos muevan cuando tengamos marcados los puntos de encuentro. Y luego lo más básico para cuando vamos a practicar el patchwork a máquina son la base de corte, la regla y el cúter. Son un 3 en 1 que se utilizan todos a la vez, ¿vale? Mesa de corte autocicatrizante, regla con las medidas que más cómodas os sintáis, ya sean centímetros, ya sean pulgadas. Os recomiendo que no le tengáis miedo a las pulgadas. Os voy a dejar en breve un tutorial colgado también en el club para que lo podáis ver, y un cúter rotatorio para cortar las telas. Y luego la misma plancha y la misma tabla de planchar que utilizaríamos para la costura a mano. Y ya te digo, para asegurarte de que no se te escapa nada, te sugiero que te descargues el checklist que he preparado para la costura a mano, para la costura a máquina, para que vayáis ticando lo que tenéis, lo que necesitáis y que no os falte nada para seguir el desarrollo del curso. Y bueno, pues esta primera clase ha sido una clase un poquito de introducción. Ya os he hablado de lo que es el pieceo, de lo que vamos a aprender y de los materiales que vais a necesitar. Ahora os invito a continuar la siguiente clase, en la que vamos a ver cuáles son las formas básicas para practicar el pieceo en patchwork. Entonces os veo en la siguiente clase. Hasta ahora.